Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Checho me ha reñido. Me ha reñido y me ha dicho muy buenas Francisco Ricardo, muy buenas Angelino. ¿Qué tal? Muy buenas, Lale, querida. Hola, te echamos de menos. Y me ha reñido y no voy a entrar como siempre, que la gente sea buenas tardes, mañanas, noches ni nada de eso. Yo no lo digo más, porque dice que está escuchando y que siempre repito lo mismo. Y yo no me repito. Bueno, pues sabéis que está en los mandando, nunca mejor dicho, don Lorenzo Vidal, nuestro querido Chencho, porque se perdió. Voy a contar un día la historia, Chencho. Un día te voy a contar la historia porque si ves La Gran Familia, lo sabrán. Y nada, está Miguelón, ahí al sobrino, siempre de ayudante. Y estamos aquí en el bisel del Aljarafe, maravilloso, el sitio donde nos encontramos, visualizamos toda la Sevilla. Donde el otro día, vamos. Donde el otro día. Y bueno, estamos emitiendo para Radio Guadalquivir, para emisoras municipales de Andalucía y gracias también porque se emite para Radio Betis. Ahí me quedo. En fin. Bueno, vamos a empezar un nuevo programa y no hago un editorial o no hago editorial. Yo que tú, por el bien de los oyentes, no lo haría. Bueno, pues lo voy a hacer. Entonces, vale. No sé si... Hay un defensor del oyente, yo te aviso. Vale. Lale, ¿tú has visto Los Puentes de Madison? ¿Habrá Sí. película más lisonjera y tan o tú la ves pastosa? Sí. Pues yo la he visto dos nada, veces, pero la primera pastosa. ¿No te ha gustado y a ti te gustó Los ¿Esa Puentes que de la de Madison? Clint Eastwood? Sí. La de Clint Eastwood y Meryl Streep. Sí. No, a mí no... Pastelosa, ¿qué te pasa con la edad? ¿A Está ti te gusta? fácil. A mí se me gusta aquí. A mí me encanta también, que somos muy sensibles. Bueno, pues entonces ya está. Estando Porque enamorado. iba a leer un artículo de Luis Herrero, porque Luis Herrero es el director del programa de Cowboy de Medianoche, que están en el radio, cuyos miembros tienen muchísima audiencia, los Cowboys de Medianoche. Está Eduardo Torres Dulce, que fuese fiscal general del Estado, que es crítico de arte. Está don Luis Alberto de Cuenca, que es un poeta. Eso es Poeta. maravilloso, quizás sea el poeta, ¿no? Ahora mismo. Hombre, hay algunos más vivos. No, pero sigue estando. Sí. Y bueno, este es el que escribió, bueno, fue tan poeta que escribió Hola mi amor, soy yo tu lobo, de la Orquesta Mondragón. Y también está, bueno, ahora está Chencho Arias y está, en fin. Y Luis Herrero pues escribe sobre Los Puentes de Madison. Y Garci, por supuesto, José Luis Garci, que es muy... a mí no me gusta como director de cine, pero me gusta como crítico. ¿Te gusta escuchar? Y entonces habla de Los Puentes de Madison, el artículo. Y entonces dice que si el amor dura 7 años, 7 años, ¿sí? Vosotros todavía nos queda bastante, Angelino y Lale, bastante. Esto como Por los eso, perros, ¿no? como Los años de perro, un los año. años humanos. Bueno, y entonces está ella, que creo que se llama Francesca, ¿no? Que era Sí. Meryl Streep, hace de una italiana que se enamora, se supone, en la Segunda Guerra Mundial y de un americano y se viene a Estados Unidos, y a esto que hay un fotógrafo que es Clint Eastwood, hace con 60 años aproximadamente, que No, estaba yo creo que tenía más, ¿no? potente. Yo creo que tenía más. Yo tenía más de 60. No, porque se acaba de cumplir los 30 años, creo, o los 25 años. No, ¿Puede míralo. ser? Yo creo que tendría más de 60 porque siempre aparenta 25, menos. Sí. quizá 30 años, Date yo creo cuenta, que más. Yo, fíjate, de Los Puentes de Madison, que no la vi entera, me acuerdo 30 años, yo me creo, acuerdo ¿eh? solamente de una cena, que creo que es la mejor cena que hay, para que después digan las mujeres que cuando son mayores no se las quieren en el cine. Es fantástico. Y se enfoca a Clint Eastwood, que está en la calle con el torso, en el campo, con el torso descubierto, y se le ve cómo mete la barriga cuando la cámara va hacia ahí. O sea que todo el mundo parece que lo cogen por lo bonito. Y ahí ya se ve que es un hombre mayor que quiere aparentarse más joven. Hombre, él es el director y el protagonista. Claro, pero a lo mejor la cámara llegó antes de lo que él le dijera que fuera, lo que sea, claro, que sí. se le ve cómo mete la barriga para adentro claramente. Pero ella está estupenda, Meryl Streep está estupenda. Y entonces la escena, él viene a hablar de la escena final, que sí, pues mantienen, se va la familia de ella, ¿no? Y el El mayordomo. americano, se va la familia de ella, los hijos. 65 años tenía Clint Eastwood. 65 años, bueno, pero no Del está mal. 95. Sí, Eso, sí. eso es que hace 30 años exactamente de esa película. Y entonces él dice que si Francesca, que tuvieron 4 días, no voy a decir cómo, estuvieron
vamos. Haciendo bizcocho. Haciendo bizcocho. Mucho en vez Con de los huevos, con los huevos. En vez de azúcar glacé, está a los filos. Y bueno, y la escena final es estupenda. Vamos a hacer un spoiler. Pero bueno, ella mayordomo, digamos. está lloviendo muchísimo, Uh-huh. muchísimo. Ella está en el coche, él también está en el coche. En el mismo coche. Y entonces él con la mirada, es que es una escena que ha quedado ya para los restos del cine, o sea, y es una obra maestra, yo considero que es una obra maestra sin lugar a dudas. Y entonces él se sale del coche cayéndole, está feo, como diciendo, vente conmigo, y ella está casi a punto de irse, y para abrir la puerta, pero al final lo piensa y dice... No se moja, ¿no? No, ya se mojó antes, ella, la pobre, los 4 días anteriores, pero dice, no, voy a esperar a mi marido y a mis hijos y bueno, y esto ha sido una aventura que hemos tenido, que he tenido y que luego pues ahí me quedo con ella, pero él claro, él le pide que vayan a ampliar esos 4 días de amor, ¿no? Sino que fuese, y entonces claro, la discusión está si eso iba a durar o no iba a durar, ¿no? Entonces él hacía de un fotógrafo de National Graphic y entonces era sobre los puentes de Madison, que son una maravilla. Y nada, ella es una discusión. Ella estaba en el coche con el marido. El marido no se dio cuenta de lo que podía haber pasado en ese momento, en esos segundos en que ella se decide. Pero ella estaba con el marido. Ahí se estaban parando un semáforo. Como que se descuida y el clínico. Y el marido nunca supo lo lejos que pudo estar la mujer estando al lado del asiento. Y ella estuvo casi a punto de bajarse, pero se aguantó y dice, bueno, pues voy a aguantar que tengo. Lo bien que hubiese terminado bajándose los dos y partiéndose la cara, hostia. ¿Cómo se va el marido con él? Claro, como eso hubiese estado más interesante, pasa que hay ponerle varios rombos. Bueno, pues nada, es simplemente eso, un homenaje a que no os guste. Yo considero que es una obra maestra. Miguelón también dice que es una obra maestra, Paco también, vosotros no, siempre pero yo no quiero decir que... Pero Quino, nosotros no hemos dicho que no sea una obra maestra, lo que pasa es que estáis muy blanditos hoy. A mí los maestros esa no me película gustan. depende de cómo tú estés de sensible para ver. Casablanca también tiene una romántica, también tiene su romanticismo, aunque es un poquito más belicosa, está la Segunda Guerra Mundial, sí, es una historia que no es políticamente correcta, porque Casablanca ya está metiendo racismo ya. ¿Por qué? Está excluyendo a los negros. Porque es Casablanca. ¿Por qué dice Casablanca? ¿Qué pasa? ¿No puede ser Casa Negra? Puede ser. ¿O te voy a denunciar? Pues te digo yo. Hombre. Te digo yo que ya lo woke está en retroceso. Eso me suena a mí. Porque lo de Blancanieves, que hayan puesto a Blancanieves negra o mestiza, eso ha sido el error más grande que ha cometido, creo que Disney. Tocaso moral. La película esta última ha sido un rotundo fracaso. O sea que ya o se pone las pilas y se deja ya el tema de lo políticamente correcto y de los negros, meter los 7 magníficos, un negro, un chino, un indio, lo otro. Bueno, pues que ya está bien. Bueno, pues hasta ahí voy a leer. Venga, nada, que te vamos viene a pasar a Don Francisco y ya está. Venía con intención de hablar algo, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que esto lo podéis descargar por la mañana, por la tarde o por la noche. Incluso pagar la radio. Sé que no puede. Venga, Sencho, no vamos, puede. Paco. Vamos a escuchar la música de Paco. Was in another lifetime, one of toil and blood. Blackness. Bueno, Paco, entiendo que te gustan los puentes de Madison porque es que a ti te gustan los suavitos. Me gusta tanto. No odio más la risa. La gente que interpreta. No, sí, a mí es que me gusta incluso el cine de García. A ti no, pero a mí también me gusta. A mí no. Ese tipo de historias me gusta mucho. A mí me gustaba la voz que tenía Clint Eastwood cuando lo doblaba Constantino Romero. Qué pena, hijo, eso... que se nos fuera Constantino Romero, porque es que le daba personalidad. Le gustaba hasta Clint Eastwood la voz. Sí. Sí, lo reconocían ellos cuando venían a España, que se quedaban alucinados. Sí, parece que actuó mejor. Claro. El Rogelio Hernández, Francisco Hernández, Pepe Mediavilla, que es que tenemos unos dobladores que son impresionantes. Bueno, pues ¿qué estamos escuchando? Pues mira, estamos escuchando a Ryan Adams,
músicos americanos que yo... No Brian. No, pero, efectivamente, eso me pasa a mí cuando vi por primera vez un disco de Ryan Adams, pensaba que era, digo, bueno, este está utilizando un nombre así como para imitar a Ryan Adams para poder vender discos. Pero después cuando lo escuché, bueno, el estilo totalmente diferente, como habéis visto, habéis escuchado, y yo creo que este es el bueno, Ryan Adams. Aparte no es un nombre artístico, sino que realmente él se llama David Ryan Adams. Uh-huh. Y bueno, es un cantante interesante, todos sus discos son bastante interesantes, pero al final de su etapa, bueno, él está vivo todavía, pues la da por hacer como versiones, pero no de una canción, sino que ha cogido discos que le gustan y lo ha vuelto a grabar todas las versiones del disco entero, ¿sabes? Uh-huh. El tema de las versiones pues ya depende, ¿no? Hay algunas versiones que sí aportan algo al original, pero la mayoría pues no aporta mucho. Aquí son buenas canciones, son buenas versiones, pero que tampoco aportan mucho al original. Pero son discos bastante buenos y también muy difícil mejorarlo, porque él ha escogido para hacer estas versiones obras maestras como el Nebraska de Bruce Springsteen, o en este caso la canción esta, el Block on the Tracks, uh-huh, de Bob Dylan, que para mí es el mejor disco de Bob Dylan. ¿Te ha gustado la última película de Bob Dylan? Sí, ya hablamos de la película y la verdad que me gustó, pero tampoco soy muy objetivo en ese sentido, porque a mí es que las películas de musicales, o sea, sobre personas de músicos y esas cosas me gustan bastante, ¿sabes? Y reconozco también que esa etapa de Bob Dylan es la que más me interesa, uh-huh, y el actor también, pues la verdad que hace un trabajo, sobre todo que se llevó 2 o 3 años aprendiendo a cantar y a tocar la guitarra, y todas las canciones las interpreta él, ¿sabes? En la película. Sí, que parecía eso tiene bastante. Un enane. A mí la de, por ejemplo, hemos estado hablando de Clint Eastwood, de músicos, por ejemplo, la de Bird, sí, Bird de Charlie Parker, que está Forest Whitaker, está estupendo, que a mí es un actor que tampoco, pero vamos, está clavado, vamos. No, es un actor bastante bueno, me gusta mucho. Sí. Lo que pasa es que tiene esa cara tan rara. Pues este disco de Block on the Tracks de Bob Dylan fue un disco de ruptura. Bueno, el artista, lo sabe, muchas veces de forma voluntaria e involuntaria siempre expresa en las obras pues lo que él vive, ¿no? Y en el momento de sacar este disco, de grabar este disco, que normalmente las canciones de amor mejores son las que de desamor, ¿no? Pues él lo compuso y lo hizo en un momento en el que se separó de su mujer Sara, después de 11 años de matrimonio. Bob Dylan, como aparece en la película esta de la que hemos hablado aquí, ¿no? Uh-huh. Pues la verdad que era bastante mujeriego. Tenía muchas amantes con muchas groupies. Y bueno, cuando se casó con Sara, ella pues ejerció de madre de ama de casa, todo el día en la casa, cuidando a los niños. Y él estaba muy contento con ella, pero no podía evitar irse con mujeres. Y una mañana, pues cuando la mujer bajó abajo, se encontró al Bob Dylan con una mujer desayunando con los niños en la misma casa, ¿no? Ajá. Y ese fue ya el momento de ruptura de decir, bueno, hasta aquí. Le dio una urgencia al hombre, ya está. Pues está, bueno. Pues el otro día estuvimos comentando los Doors, de Val Kilmer, con la muerte de Val Kilmer, y vi la película, la primera parte de los Doors de la película de Oliver Stone está bien, pero ya la segunda está deseando que se muera, ¿eh? Es que dice, bueno, este tío, ya se le va la olla a Oliver Stone, se le fue la cabeza. Es que no puede estar un tío tan desquiciado y tan hecho por, bueno, me refiero, estaría, no te digo yo que estuviera o estuviese, pero que es que la película dice, bueno, a ver ya cuando se muere Jim Morrison. Le suele pasar a Oliver Stone en las películas, siempre nunca llegas a acabarla bien, pero la primera parte que tú dices aquí no, pues la verdad que te metes en la historia del inicio del grupo y a mí me gustó mucho. Sí, en la primera parte. Sí, y sobre todo, como te dije yo, la versión en la que aparecen subtituladas las canciones, que me parece que Jim Morrison era un magnífico compositor. Un poeta, un gran poeta. Que escribía. Era un grandísimo poeta. Lo que pasa es que ya llega un momento de tal paranoia que es que parece, la última parte de la película parece un trippy, ¿eh? O sea, que se ha tomado un trippy Oliver Stone y es que ya dice, coño, este tío ¿cuándo se va a morir ya? Porque es que lo ves, dice que se va a morir. Matarlo. Y con 27 años murió de un reventón, porque vamos, pero... Bueno, no estamos claros tampoco. Bueno, a eso dice la gente por hacer la segunda parte. Sí, bueno, ahí la famosa leyenda que no le hicieron autopsia, es decir,
como el Papa o Pablo I, más o menos. Salvando las diferencias. Se puede hacer autopsia, pues se estropean los papas mucho. Por eso, a Juan Pablo I no le hicieron autopsia. Porque las papas, tú has visto que cuando le dan la luz y tú la partes se ponen verdosas así rápido. Bueno, tanto fue así, estuve yo a punto de traerme esto, es que hay en Onda Cero estuve escuchando, Ramón Campos creo que se llama, y dice que además no le sacaron las vísceras ni nada para cuando le pusieron lo embalsamaron, y entonces sobre las mismas vísceras, que eso se tiene que sacar, el cerebro, todo, y ya se embalsama. Pues nada, dice que, o sea, que algo pasó, y 30 y tantos días, dice, estaba tan bien que al final, vamos, que por la mañana dice, bueno, que me voy a levantar, que vamos a celebrar la vida, y ya estaba leyendo con los ojos abiertos, se lo encontró la monja. Que por cierto, la monja nunca declaró que se la había encontrado, sino que había sido el secretario. O sea, ahí... No, hombre, porque una mujer no puede entrar en el dormitorio. Luego apareció el Branco Ambrosiano, uno colgado de un puente, en fin, que la película del Padrino 3, ahí aparece perfectamente qué fue lo que pasó con Murió Pablo I. de un ataque de salud. Eso suele pasar. Exactamente. Bueno, pues vamos a pasar al tema. Bueno, pues hoy la excusa para hablar de cine la trae Sergio Leone, que también murió jovencito. Se parecía al Pali, ¿verdad? ¿Te has visto la foto? Es que además el otro día pues, me ocurrió que con sombrero se confunde. Aquí le sacamos punta. Con sombrero se confunde. En el previo de la feria estaba yo comprando en un supermercado que ponen todavía música de ambiente y están poniendo sevillanas, y me hizo gracia porque pasó una mujer mayor y dice, oye, están cantando los cantores del Pali. De Hispali, pero mezcló las dos. La verdad que me gustó, digo, pues un buen cantores del Pali. Podemos hacer un grupo nosotros. El Pali le hubiera dado, bueno, no, los cantores de Hispali eran muy buenos, no, y siguen siendo, sí, Pascual, pero siguen siendo buenos. Sí, es verdad. Juan Luis del Castillo, el padre de Falete, también estuvo. Sí, hasta ahí puedo leer. Vamos a seguir. Pues Sergio Leone, famoso sobre todo por los spaghetti western. Hoy viene todo de Clint Eastwood. Pues mira, pues sí, ha sido casualidad. Ha sido casualidad. Y también comí yo espagueti hoy. Se va a venir una loma. Que va a saber que estamos grabando por la tarde. Improvisamos sobre el momento. Bueno. Porque tú ciclista no eres, ¿no? Que no te los metes a las 8 de la mañana. Que no inventó el espagueti, pero fue el que lo encumbró, ¿no? Porque era un género, se puede decir, como del oeste, películas del oeste de AliExpress, ¿no? Cuando nació el espagueti western, que es el western que se hacía aquí en Europa, pues ya el western americano había empezado a decaer, ¿no? Lo que pasa es que aprovecharon aquí que había medios más baratos para hacer este tipo de películas. Almería. Bueno, se habla mucho de Almería, pero la mayoría de las películas se dieron en Madrid. Y en Burgos. Y en Burgos también, ¿verdad? Que hay un cementerio visitable. ¿No? El famoso cementerio del hombre, el feo y el malo, ¿no? Y es lo que decía, que no lo inventó él. Sin embargo, pues el término Leone sí tiene algo que ver con la invención del western, porque el padre de Sergio Leone también fue director de cine y la madre fue actriz también. El padre, lo que pasa que tenía un nombre artístico, Roberto Roberti. Qué original. Eso suena, yo qué sé. No, lo que pasa es que se lo inventó rápido porque supuestamente. Ni tan rápido. Supuestamente el padre estaba estudiando, ¿sabes? Y el abuelo pues pensaba que el hijo estaba estudiando. Entonces empezó a hacer películas y obras que se traban por los pueblos del lado. Entonces lo que no quería es que el padre fuera a un pueblo y encontrara un cartel con su hijo de primer actor o de director, ¿sabes? Y por eso le puso el nombre de Roberto Roberti. Roberto tiene, ¿cómo se llamaba el festival? Aquí era de Benidorm y allí era el festival de Palermo, ¿cómo era? Donde salieron los de la San Remo. San Remo. Y el padre hizo un western que se llamaba La vampira indiana. Otro bonito, esa sí la quiero ver, ¿ves? De 1913. Que supuestamente el primer espagueti western que hubo. De 1913. De 1913. La vampira. La vampira indiana. Madre mía. Me encanta. O sea, que esa una india que si vampira... La chupa sangre. Aunque hay otra versión, hay otra película del principio del siglo anterior, de 1896, que se llama Banquete Indio,
y que supuestamente este es el primer western de la historia del cine, ¿sabes? Vale. Incluso hay una ópera, La Fanciulla del West, de Puccini, también se puede considerar como western. Y el padre pues, tuvo bastante nombre en el mundo del cine y estuvo además, pues, estuvo en Alemania con los directores de allí, el expresionismo alemán, hasta que Benito Mussolini, que escribió también como Franco un libro y quería que lo llevara al cine, y él se negó. Y entonces, pues, se le acabó el tema del cine para el padre. Que el padre tuvo a Sergio Leone bastante mayor, pues él tenía más de 60 años y la madre 45 cuando vino al mundo. Sergio Leone, su producción potente en los años 70, ¿no? Sí, pero tampoco mucho, se murió con 60 años. Y murió de gordo. No murió, aunque la foto parecía Un ataque de salud. tenía problemas de corazón y se la grabaron por los problemas que tuvo. Él no hizo muchas películas, pero en la última película que hizo, que una vez en América, Bueno, esa es otra obra maestra, es una obra maestra de 4 horas, además, una Sí, película. sí, me acuerdo pero que hacía al cine. vamos, obra maestra. Pues tuvo muchísimos problemas con los productores y hicieron que le diera, que se le agravara el tema del problema del corazón, y estaba intentando hacer una película que se llama, creo que Leningrado, y falleció con 60 años. No, pero yo que tengo un infarto, ¿verdad? No, puede ser los disgustos, Tú no hagas película aquí, ¿no? Puede ser los salchichones. Y Y no- no haya comido los mortadelas, que yo creo que va por ahí más. Quiero especialista en cine mudo. Ya. No, pues sí, pues Entre el estrés y los salchichones y tiene las cara de cine mudo mortadelas. porque tiene un ojo muy bonito. así, y- Una cabeza muy característica, pasa que hay que quitarle el micro. Claro. Bueno, la de Érase una vez en América, ahí donde demuestra, era un grandísimo. Es que otra, vamos. Sí, vamos, y además sí, pues se quitó el tema del paquete western y hizo una película. Lo que pasa que era un poco también, por ejemplo, la primera película de Sergio Leone, la primera película famosa de la trilogía que se llamó la trilogía del dólar, que era Por un puñado de dólares. Esa película, que fue, la verdad, que fue un bombazo. Hablar del cine de Sergio Leone también es mezclarlo con King Eastwood y con la música de Ennio Morricone, ¿sabes? Es que la combinación. Sí, porque además Clint Eastwood cuando lo fichó, a él le gustaba mucho Henry Fonda, pero claro, era un director desconocido y Henry Fonda era un actor bastante importante ya en esa época, pero Clint Eastwood, sin embargo, todavía era un poco conocido en Estados Unidos, pero él lo que hacía ahí era una serie, esta serie americana que se tiraba mucho por aquellos tiempos, ¿no? Sí, de western. De western y de todo, sí, que había, y de policíaca y esas cosas. Y entonces él pudo convencerlo a Clint Eastwood para que viniera a actuar aquí a Europa. Él cobró, no sé, me parece que cobró $50,000. Dólares fue lo bueno. Menos que nosotros. No está mal para la época. Y bueno, la película esta pues fue bastante famosa. El único problema fue que era una copia de una película de Akira Kurosawa, que había hecho 3 años antes solamente. ¿No? Lo tenía muy Por un reciente. puñado de dólares. Por un puñado de dólares. Yojimbo era la película que imitó Sergio Leone, ¿sabes? Y que el propio Akira Kurosawa, lo denunciaron, ganaron la denuncia, y el propio Akira Kurosawa dijo que había ganado más con la denuncia que con la recaudación de la película suya. No, pero fue un exitazo, ¿no? Fue, vamos, que por mucho que pagara. No, sí, fue un exitazo. Fue un Y exitazo. además se hizo famoso de la noche a la mañana. Tanto él como Clint Eastwood, que después al final él hizo 4 películas con Sergio Leone y acabaron medio peleados. A la quinta dijo que ya no trabaja más con él. Pero además se tiraban pullitas de vez en cuando. El Sergio Leone lo comparaba con Robert De Niro, ¿sabes? Y Clint Eastwood pues lo ponía un poco a parir. Pero la verdad que se deben mucho los dos, porque yo digo que Clint Eastwood pues no era tan conocido. Empezó a hacerlo a partir de estas películas de Spaghetti Western, y además el personaje que él interpretaba en estas películas, que se llama El hombre sin nombre, aunque realmente se llama Joe. Hay una película en el que se dicen ahí viene Joe, pero los demás no tenían nombre, ¿sabes? El hombre sin nombre, que además es el personaje en las listas que hacen los críticos. Lo ponen el número 33 de los personajes más importantes del cine, ¿sabes? El hombre sin nombre que interpretaba Clint Eastwood, que por cierto, los presupuestos de estas películas eran bastante cortos, ¿sabes? Sí. Bastante cortos,
que prácticamente ellos, los americanos, venían con el vestuario comprado por ellos mismos, ¿sabes? Y además se lo llevaban después de rodaje porque decía que aquí en España no había ese tipo de ropa y que como se perdiera, como iban a seguir rodando, ¿sabes? Pero luego los caballos y todo eso eran de gitanos. Eran Sí, gitanos bueno. que tenían sus caballos. De hecho, el gitano famoso de Curro Jiménez era doblaba en las películas de western y o sea, además este hombre, el gitano de Curro Jiménez, no tiene filmografía ninguna, nada más que Curro Jiménez, porque lo que hacía era doblador de esto. Y Ahí ganó todo el mundo mucho dinero. sí, además eran películas que tenían presupuestos, sobre todo los Spaghetti Western, eran presupuestos bastante cortitos, además eran coproducciones de Italia y España y en algunos países más. Cuando la producción era mayoritaria italiana se llamaba Spaghetti Western y cuando era española pues se llamaba Chorizo Western o incluso Paella Western le llamaban. Aquí Rafael Romero Merchán fue el director así con más prestigio y con más nombre en este tipo de cine. A mí siempre me han gustado mucho las películas del oeste y cuando veía este tipo de películas en la televisión pues te gustaba un poco, pero decías, pues le veía poca calidad, no la veías muy buena. Después, con el paso del tiempo, sí empiezan a gustarte. Cuando he vuelto a ver películas, digo, pues tienen sus cosas, sus detalles, igual que las películas de Clint Eastwood y de Sergio Leone, que también han influido a directores, por ejemplo, como Quentin Tarantino, que también ha reconocido que ese tipo de películas, esos actores, esos personajes del oeste no tienen nada que ver con los personajes del oeste americanos, que eran héroes, que tenían sus valores. Aquí no, aquí son personajes sin ningún tipo de valor. Clint Eastwood es un tío, es un mercenario que le da igual los valores, sino que él hace todo por dinero. Es que tú eres muy joven, Paco, pero seguramente Chencho y Angelino y yo hemos ido a los cines, por lo menos en mi pueblo. Y yo recuerdo ir al cine de verano, entonces había uno que era pariente mío que ponía los altavoces y esos tiros y todas estas cosas en mi pueblo. Es que tú no lo recuerdas, Angelino, tú también eres de pueblo y el cine de verano y el cine de invierno que estaba normalmente pegado. Yo también. Y entonces En mi pueblo te tenías que llevar la silla. Ah, sí, yo no, en el mío ya no. En el mío no. Era la silla de madera. Pues estoy en un pueblo grande. Eso. Una silla de madera de esta, pero te veía la película chum, 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 y se veían los tiros. Y luego esos primeros planos que sacaba de las caras, la gente sudorosa, Efectivamente, eran además actores que daban imagen de que no era el típico héroe, como te digo, afeitadito y guapito, sino eran guapos, porque la verdad que eran actores con los ojos muy bonitos y esos enfoques con ese color, la verdad queda bastante bien. El poncho de Clint Eastwood, que aparece en las 3 películas de la trilogía del dólar, era el mismo y además tuvo las 3 películas sin lavarse, ¿sabes? O sea, que no lo era del propio Clint Eastwood, que de hecho cuando ya acabó de hacer de la saga esta de... Lo tiró, ¿no? No, se lo regaló. Para la feria. Se lo regaló un amigo y está en una cantina, en un bar de una cantina de México. No pues sé exactamente cuál es, pero ahí ¿eh? está colgado. ¿Sabes? Eso vale una pasta, eso vale un dinero. Hombre, la verdad que eso es para muchos. Luego hay, porque por lo que yo he visto en documentales, había solamente un tren en Almería, el tren que sale, el único que había, y hasta que llegó su hora, está Claudio Cardinale, espectacular, y la música de Ennio Morricone, que es que lo acompaña. Sí, es que fue el primer compositor de música que utilizaba la música para la película, en el sentido de que en las acciones, en la escena de acción, utilizaba la película como para darle más énfasis a todo. Además, utilizaba muchas veces en El bueno, el feo y el malo, a cada uno lo identificaba con un instrumento musical, ¿sabes? Entonces, cuando utilizaba un instrumento, era como si estuviera hablando el personaje ese. Y era algo también original, ¿no? Él era arreglista, ¿no? Él de música ligera, vamos. Ennio Morricone. Ennio Morricone. Y sin embargo, él le dio una categoría al cine
Bueno, que todas sus películas... Efectivamente. La misión es no se puede ver sin la música de Enrique Sí, pero Morricone. además fue a partir de esa película cuando empezó la gente a vender, la compañía a vender mucho bandas sonoras de películas, que hasta entonces eran muy buenas, pero aparte antes eran incluso difíciles encontrar la banda sonora. Aquí en España, por ejemplo, las películas del cine español, a mí me encanta la banda sonora, ¿no? Y es súper difícil encontrarla. Y hay autores también, hay directores de películas malas, pero que utilizaban a músicos de jazz españoles de esa época, 60, 70, súper desconocidos, que a mí me chifla, ¿no? Pero es difícil de encontrar. Tú porque eres un eso. Entonces, ¿cuál recomendaría si la gente dice, bueno, Sergio Leone? Cualquiera de la trilogía del dólar, está claro que... O hasta que llegó su hora. Hasta que su hora por un puñado de dólares, el bueno, el feo y el malo, cualquiera de ellas es espectacular. O Érase una vez en América, si tienen tiempo. Érase en América, son 4 horas. Hasta que llegó su hora, es la de Claudio Cardinale, que, bueno, la música de Ennio Morricone, cuando ven en el Real Madrid Un minuto de silencio, la que pone es la música de Ennio Morricone. O sea que aquí en Sevilla se reza un Padre Nuestro como tiene que ser. Bueno, pues nada, que ha sido fantástico y vamos a pasar, no se pierdan lo de Sergio Leone, ¿eh? Aunque su padre se llamaba, ¿cómo era? Roberto. Vincenzo, ¿verdad? Roberto Roberti. Ya te digo, de un festival de San Remo. Que era donde salían. Vamos a pasar a la editorial de Quino. Si la gente supiera que Julio Iglesias salió de Benidorm, pues fíjate. Bueno, vamos a pasar... No, yo no, se me ha caído en un charco lo que traía. Ah, vale, venga, vamos a pasar a la música ya de Dale. Ya estoy yo. Venga, que seguramente no viene con un tanguito o con un tango. O con un tanguita. Escucha. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón a sus del suburbio su voz. Es un tango. Hombre, Tango Por Forever, Dios. que pensaba. Otra vez desamor. Claro. Los puentes de Madison. Pues claro, ¿y qué más? El día de desamor, ¿no? Este se llama Desencuentro. O sea que es óptimo para la película de... Sí. ¿Hay cuernos o no hay cuernos? Siempre hay cuernos, los cuernos son los que mejor hace La vida, música, ¿no? La música, los sentimientos, la sensibilidad. Y todo Yo no sé eso. tocar en la zambomba. Ya te la toco yo, hijo. Tengo una en casa por estrenar. La Bueno, venga. zambomba. Qué mal pensados son los compis, Venga, ¿eh? ya está, no, que no. Yo no digo nada, yo no me meto en los matrimonios, como decía mi madre. Bueno, ¿y quién es El Roberto? cantante Roberto Goyeneche. Este viene del País Vasco. Sí, Tiene que argentino. tener argentino de... Era taxista Ajá. y barítono y se dedicó a cantar tangos, uno de los mayores y mejores compositores y cantantes. Era también actor, Ajá. o sea que era un... Cuenta que cantarte ahí dentro del taxi. Que no de qué, qué bonito. Baja la Dijo que bandera. poco te gusta el tango. Escuchan mucho, Un saludo muy fuerte para los taxistas. Te digo, un taxista barítono cantándote un tango dentro de un taxi. Maravilloso. Bueno, pues ya está, pues quitar la radio. Pues y si le lo cobro yo, escucha sí. él. Si le cobro yo, sí. No va a escuchar, claro, yo... ¿Tú cómo lo verías, Lali? Yo encantada de la vida. Pues claro, coño, pues lo que la Es que presenta es insensible al Es tango. que de verdad, que le da este coraje. extremeño. Soy heterosexual básico, coño. Eso no hay ya. Bueno, El único. bueno, Lali, vamos a dejar eso, vamos a seguir con De Olguan. el Goyeneche. ¿Con Goyeneche o con la señora que te traigo? Con no, Sí, Goyeneche ya no es la que tiene que hablar. Bueno, pues la gente que escuche... Para taxistas tenemos aquí un montón nosotros, de mejor. verdad, y bueno, que y escuchen muy tango, bueno. hombre, ¿no? La semana que viene voy a traer a una mujer, Ajá. ¿vale? Que también las hay. Más, ¿Y fado, más el fado te nuevas. gusta? Sí. Pues el fado es muy triste. Mi profe de tango siempre ponía el fado es muy triste. ¿Y que no es triste? Y los portugueses son muy tristes. Pero qué ¿verdad? buen café, ¿eh? Qué buen Bajísimo café. el café. ¡Guau! Algunos son guapos, Qué rico. como el Ronaldo, aunque se están operados hasta las trancas. Pero no, a mí no me gusta. Pero bueno. Parecemos el Sálvame, vamos. Pero no, Le damos a todos los palos, Pero hombre. son muy tristes, son muy tristes. Es bonito, muy bonito.
Tú sabes, un día, si tengo tiempo y me dejas ahí hablar, voy a explicar por qué son tan tristes. Vale. ¿Vale? Vale. Los portugueses perdieron un Historia. rey. Su historia, y todos están llorando, ¿no? Venga, vamos, venga. Bueno, pues hoy os traigo a una señora ceramista. Como ahora me ha dado por hacer cerámica, Es verdad. que me está enseñando. Así, sí. Sí, le está enseñando. Como Ghost, como Ay, Ghost. como en Ghost. Como Ghost. Hacéis muchos churros. Churro con los que haya suficiente. Estas mentes calenturientas, tenéis que ir al médico. ¿Hacer cenicero? Es que vamos a ver, los churros más para el ceramista. ¿Eh? Para el alfarero y eso, que hacen cosas ahí. Yo me acuerdo en un curso de cerámica, ¿te acuerdas? Que nos pusieron a hacer cenicero. ¿Tú estabas allí? Un profesor No de me la acuerdo. facultad. Ya Ya está. Hasta ahí A que podemos se que leer. digo el nombre. No, venga. Que No, déjalo. Es muy creativo hacer. doy una pista. Venga, ¿quién es quién? ¿Es rubia o morena? ¿Tiene barba? Tiene algo de sobrepeso y viste de negro. Ya está, hasta ahí podemos leer. No tenemos en legalidad, pero es muy creativo ponerse a hacer cenicero Madre en un mía. curso Yo de ya le, cerámica, un profesor ya le de hice la un comentario mío sobre eso. Ya recuerdo. Bueno, pero la cerámica de esta mujer no Claro. tiene nada que ver No. con el que estamos No, hablando. hombre, además la vaya a asemejar. Se llama Betty Goodman, Ajá, no la conozco. estadounidense, mira. Que aquí me han impreso. Mira qué cosas Uy, qué más fantástica. chuladas. Madre De mía. cerámica. Fíjate que tiene algunas cosas. si me Pero permite, es muy Sí, claro. picasiana, ¿no? Es muy que eso. algunas cosas recuerdan a Picasso Sí. y otras a Jean de Buffet, o como se pronuncia el francés. Dibuffet. Que como no tenía nada preparado, si quiere cuando me toca a mí digo algo de Jean de Buffet. Ah, Dibuffet, vale. Es bonito, ¿eh? El es muy reverso bonita, también, sí, ¿eh? Dale la vuelta. Sí, es muy bonito, es muy bonito. Hostia. Venga, sigue, pero ¿Ya estás llamando de la Facultad de Bellas Artes? No. Ah. Mira, Digo, me ha asustado. Digo, así me van a quitar el de que estoy ahora, que me pueden hacer resto de la facultad. sí, ya mismo. Bueno, pues cuento un poquito la vida de esta señora. Pues esta señora es americana y empieza pues haciendo churros, pero se da cuenta que ese no es su camino a seguir en la vida. Entonces se casa con otro ceramista y practicando se da cuenta que tiene que fusionar la pintura, que como bien ha dicho él, es muy picasiana, la poesía, todas las artes en la cerámica. Entonces se dedica a hacer unas vasijas y otras cosas pues muy diferentes, aportando esos colores que son muy de los amarillos y demás, Sí. son muy de... Picasso. Bueno, no, Picasso no, de Bueno, otro, Los amarillos los utilizamos todos. de Kandinsky. Sí, es caro, pero yo también lo utilizo. Eso. Sí, este es el cambio. Bueno, pero ustedes me entendéis Sí, y sí, espero que sí. me entiendan. Está claro, Lali, ¿eh? Haciendo cosas, bueno, ha sido expuesta en los grandes museos americanos y su obra pues es estudiada en las universidades y también pues ¿esto qué es? ¿Un sofá? Sí, ¿no? Es súper bonito. Esta chica es muy bonita. Un sofá sí. así rocambolesco de, Sí, que de no la cerámica. estamos destrozando, la policromado. No, sí, sí. Sí. Pero bueno, como todo, como siempre digo, el origen que es lo clásico italiano. Entonces, lo clásico. Ella empieza por eso clásico y va evolucionando hasta lo que quiere Esta conseguir. mujer vive, ¿no? Esta mujer se murió hace poquito, en el 2018, con 90 y tantos años. Madre mía. O sea que la ha dado ahí al torno bastante, ¿eh? Ya habrá hecho- A los churros. Ya habrá hecho Ha burro, comido la tía. churros, ha comido churros. Hombre, hay que decir que el torno lo usaba poco. ¿eh? No, ella No, no. modelaba, ¿no? El Sí, torno usaba sí, poco. Hombre, la cerámica es una cosa muy bonita. O sea, la cerámica es... Angelino ha trabajado mucho más estoy, la a ver si me cerámica que yo. enseña. La cerámica te vale para dos cosas. O para relajarte o para lo contrario. Sí, porque claro. El barrito toca el barro cuando está así todo blandito, medio blandito. Si tú verdad, vas es con verdad. un torno muy guay, eso. Pero ahora como te pongas a hacer ya una cosa complicada,
complicado me refiero a más artísticamente, que no sea tan técnico. O también te puede dar quebraderos de cabeza. Ansiedad. Sí, porque claro, tú pintas la cerámica, o sea, sin ver el barro cocido. sin ver el resultado, cuando una vez se le da la cochura, pasa la cochura y pasa por el horno. Sí. Y entonces tú ves y el luego dibujo. tiene muchas imperfecciones también, porque se te puede... Tú ves el dibujo, lo que no ves los colores. Los colores no son exactamente... Lo ves apagado. Una cosa es el color pigmento y otra cosa es cuando cuece. Cuando cuece cambia totalmente. A lo mejor es violeta o un azul así sale rojo. ¿Vale? Sí, y hay que tener... Entonces, claro, en tu mucho cabeza dominio. tienes que ver cómo dominio. funciona, porque claro, igual no funciona el color, lo que tú estás haciendo con pigmento, pero cuando cueza sí, claro. La cerámica es muy complicada, ¿eh? Es muy complicada. Y sobre todo esta que, como esta mujer que es creativa. Innovadora. Porque además no es fácil ver el resultado. Es que esto parece que está como pintado encima, pero claro, esto tiene un... La cerámica, vamos a ver, la cerámica primero se hace lo que sea, la pieza, con barro, y se cuece. Bueno, cuando se cuece ya está duro, pero se queda barro con los barros, del color que sea el barro, hay barros de varios colores. Sobre eso, ahora tú le echas los pigmentos y lo vuelves a cocer otra vez. Doble cocción. Tiene doble cocción, exactamente. Entonces se te puede romper cualquiera de ellas. Luego también está, bueno, tienes que utilizar la barbotina para que no se te vaya esas grietas Depende que de cómo tú no quieras te trabajarlo, vayan. claro. Si mi amigo Miquel Barceló, pues cuanto más grieta mejor. No, ya, pero bueno, son imperfecciones. Ves a Baleares, claro, si las puedes aprovechar, lo suyo es que aproveche las imperfecciones. Exactamente. Aquí yo recuerdo cuando estudiaba yo Bellas Artes que en el polígono El Machón hay una casa de cerámica y hay muchos sitios donde se da cerámica. Los distritos normalmente se suele dar... Esmalte y barro se llama lo del Manchón, vamos a hacerle propaganda. Exactamente, bueno. Sí, pero en los distritos y demás lo que hay una escuela de hacer cenicero. Sí, bueno, Y claro, ya no es esto. Bueno, lo que no es estamos esto, pero hablando, tampoco te enseñan evidentemente. a hacer un azulejo básico ni nada de eso. Es cenicerito Luego y está la cuerda, ¿no? y A poco más. la cuerda seca. también, que es A la la cuerda cuerda seca, que también Hay que hacer un tiene dibujo su y lo dificultad. puedes hacer con una perilla, por ejemplo. La Va perilla- rellenando los huecos. A Angelino se le encantaba eso Sí. de la perilla, le daba... Digo, El toque. qué Yo bien. tenía perilla unos cuantos de años, de hecho. Tenía esta coleta. Me Para que no te- operaron de aquí de la cara y para tapar la cicatriz, pues me dejé perilla. Una pelea, un mal día lo tiene cualquiera. La vida de Lali, cuando lo ha aplicado. Claro, pues es verdad. Una pelea. Siempre se aprende algo de tu pareja, dale. ¿no? Los clásicos en Italia, perdona, el que no andaba peleado andaba matando. Hombre, que se lo diga a Caravaggio. Claro, por lo Muy mismo. buena gente que era. Miguel Ángel. Una bella persona. Miguel Ángel, aquí tenemos el Torrigliani, el famoso San Jerónimo de ahí que le partió la nariz. Claro. Hombre, Quevedo te sacaba la espada en un momento. Claro, es que sí. Y Cervantes, no te digo yo, eran todos. Por eso estos dos no pueden ser bravucones. artistas, viendo los puentes de Madison. Tienen que meter caña, ¿no? La caña, pues claro, porque tiene que tener fuerza, tiene que Claro, yo. transmitir. Oye, Entonces que- yo sí. Entonces, estos son más Que receptivos. Clint Eastwood también ha hecho de Harry el sucio y el francotirador, ¿eh? Que de buena persona. Pero Clint Eastwood es jefe. Alégrame el día. No digo el que lo hace, sino el que lo ve. Bueno, Bueno, deja que siga esta mujer. No, ya Venga, está, para que veas. sigue. No, no. entonces se llama y ha tenido Betty. exposiciones. Goodman. Betty Goodman. Sí, Ha tenido exposiciones por todo el mundo. en todo, en el Museo Metropolitan, muchos reconocimientos. No la conocía yo. Muchísimas Creo que la gracias. cerámica está muy infravalorada, Creo que sí. bastante infravalorada. Aquí tenemos unos paneles, sin ir más lejos, en el Centro Cívico de Cruz del Campo, de Nervión, Centro Cívico de Nervión, hay un mural espectacular de No, es que azulejo. aquí hemos tenido la cerámica de Triana. Y si hablamos de lo que está en mi casa, en la puerta de mi casa. Es Por verdad. ejemplo, el Carpe Diem, ¿no? Yo creo que Carpe pusiste Diem. Carpe Diem. Y la cera, bueno, ahí en la calle de Tetuán, que siempre el famoso coche, que siempre lo están restaurando. Algo tendría que Había- hacerle para que no lo... Hablando
mal y pronto lo puteen tanto, porque es que siempre te ves con un pico que le han tocado. El coche ese de la calle Tetuán es una maravilla, ¿no? Que antes se hacía mucho así, algún vino, alguna fábrica de pienso, no vamos a decir nombre ya, Sí, y cosas así. En las tiendas fuera tenían unos azulejos grandes, a lo mejor de 2 metros, y tenían esas imágenes preciosas. Pero aparte la cerámica de azulejo, y que aparte de decorar un azulejo, que es un cuadrado, o un botijo, que lo hace un alfarero, aparte de decoración, también está la creación, como es lo que hace esta Betty Burman, que creaba la figura. Claro, el que es lo complicado. Hombre, claro, Bueno, aquí ya lo hemos comentado en San Isidro del Campo, que la gente, yo no sé si sabe que está ahí ese edificio tan grande cuando va camino de tu tierra, de Badajoz. Camino de Ahí, Santiponce, Camino más cerca. Santiponce, en Santiponce mismo. Ahí un panel, pero un gran panel de Pisano, de eso del siglo XVII, del siglo XVII, ese se robó hace unos cuantos años, y de noche. Eso, el valor es, pero de unos cuantos millones de euros, y eso fue un ¿cómo se llama esto? Hay un Pisano en el museo, que es un simple azulejo, pues fíjate tú lo que es un paño entero, y además se deja ver, y fue un robo a conciencia, vamos. Bueno, pues Lale, fantástico, que nos queda muy poco tiempo, pasamos a la música. Dime cuánto, y depende de lo que es eso, si te hablo yo. Hoy viene potente, ¿eh? Claro, viene borde, pero es que a mí me gusta así. No, yo estaba acostado a siesta y me he despertado para que venga para acá. Pero te he Ya traído no yo, voy a hablar te he de traído mi libro. yo. No voy a hablar de mi libro. No llega a hacer por la gente, por ti no vengo. Bueno, pues déjalo, que seguro que con la música que trae va a despertar a la gente. Vamos a escuchar. Sí, es verdad. Venga. Me acuerdo de nuestro amigo. Maravilla ahí. ¿Damos pista como del otro? Es bombero y Ahí tampoco, ahí no hay amor ninguno en esta película. Bueno, vamos a ver. No vengo a hablar de la película. No, viene a hablar de la música. De la música. El señor es muy curioso, este hombre. Nunca fue, bueno, al principio no fue rico. Se llama Lincoln Wright. Bueno, no lo sabía yo. Fred Lincoln Wright Jr., porque había uno que era su padre, que era senior. Este Quentin Tarantino es como Pedro Almodóvar. Bueno, pero no solamente estuvo con Tarantino. Esta misma canción, o sea, pieza, porque no canta, que se llama Rumble. ¿Vale? Sale en otras películas, que ahora mismo no recuerdo. Si recuerdo después te la digo, y si no, pues, tampoco pasa nada. Fíjate que ya murió, nació hace mucho tiempo y murió no hace no tanto. En el 2005 creo que murió el hombre, ¿sabes? Ya dejó el tabaco. Era guitarrista sobre todo, un poco extraño, no te voy a decir por qué, y algunas veces pues cantaba. También tuvo la suerte. También dejó un poquito de cantar porque fue a la guerra de Corea. Ajá, en el 50. Esto ya es lo que te gusta a ti, parte de Sálvame. Los años 50. En la guerra 52, para allá creo que le pasó, que resulta que cogió una enfermedad de esta que se coge en los pulmones. Sí. Y perdió uno. Ajá. Entonces le dijo a los médicos que mejor que no cantaran. Que no sé yo si es porque por lo del pulmón o porque no le gustaba, porque entre mucha gente este hombre no tenía éxito. De hecho, la canción Rumble, esta, pues, es instrumental. Pues la prohibieron en algunos estados de los Estados Unidos. Una canción instrumental. ¿Por qué? Porque dice que eso iba a poner a los niños de estos adolescentes por las nubes y se van a poner a pegar hostias o yo qué sé, algo así. Con el fentanilo. No había por la música esta. Y es que este hombre, cuando es del primero que empezó, que si de la facultad Caraboy, hombre, Sí. que es el primero que empezó a tocar la guitarra de cierta manera. La guitarra tocaba de una forma muy sucia y hacía unas cosas muy extrañas, que fíjate tú lo extraño que era, que después lo hicieron los punky, los punk, y ahora lo hacen Rock Duro. Y lo siguen haciendo lo mismo que él hacía, que en aquella época, supongo yo que por esos sonidos, pues pensarían en algunos estados de estos del país de la libertad y eso. Que mejor que no, porque los niños se van a poner A pegar tiros. y de hecho la prohibieron y no hay ni un tiro en los Estados Unidos.
No, Desde entonces, ningún tiro, ningún joven tiene una Gracias pistola. a Dios que la No es que no vendan las pistolas a todo el mundo, sino que no escuchen la música. Además ellos lo llevan en la Constitución. La pistola lleva, ya nace un niño y dice, vea, toma, tu pistolita, hijo, para que... Y la niña igual, tu pistola. De todas formas, si la pone la Constitución española, como tampoco hay políticos que le hacen mucho caso a la Constitución española, por eso no lo hemos puesto El nosotros. otro día vi yo El Renacido y también... El Renacido. Lo que pasó ese hombre. Qué frío. Mira, hay una película que también sale, que ya me he acordado, que se llama Blow. ¿Vale? Lo de Blow es muy gracioso, porque Blow así sin más, te voy a dar una clase de inglés también. Hoy vengo. Sí, hombre, me voy a vamos, tener que y pagar un además blow. de eso yo no entiendo. Blow, en un principio, tu blow es explotar. Ajá. Pero si a blow le pones job, que es trabajo, blow job, Explotada, trabaja. no, es otra cosa. A ver cómo te lo explico yo. Es una cosa en que con una parte anatómica... Poéticamente. Hay una parte anatómica que no está mucho a la vista normalmente, a no ser en una playa nudista. De la parte del hombre. El pistionario. Llega a punzar o repercutir sobre las amígdalas, si las tuviera o tuviese, de la otra parte. Ya, sea entiendo, hombre o lo entiendo mujer. totalmente. Martillo percusor, ¿no? Exactamente. Otra demanda ha llegado. Lili. Otra demanda. Esto es una demanda. Clink, 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 clink. Este es el dinero que no me va a costar. Dios mío, y no han echado de legalita. ¿Te enteras por dónde va la cosa? Ya, totalmente. En español ¿verdad? empieza por M. Ya. Vale. Que sí. Entonces sale en esa peli, también sale en Independent Day. Ah, Eso no hace falta que te lo diga. no. ¿Esa Bueno. también sale en Independent Day? Sí, la misma. ¿Cuál? Independent Day. Depende. Parece que te falta una cuerda vocal. Depende. De hecho, Independent Day, que es el 4 de julio, A mí es que me hicieron estudiar francés y yo, de verdad... lo dominas taco, ¿no? Sí. Pues no mira, tengo esa- ahí el francés enlaza con el blow job. Ya está. Y yo papá no serviría, ¿ves? Pues te pone verde rápido. No, porque no dominaba los idiomas. Ah, Pero te enseñan, Ya, ¿no? ya, Los papás por lo menos el saben. latín te lo enseña. 4 o 5, ¿saben? Mínimo. Tendría que haber nacido rumano por ahí. O Independent de Day. este, Estamos que en aprenden bien estamos en el 4 de julio. Sí. Independent Day. 4 de julio. Sí. ¿Quién nació el 4 de julio? El 4 de julio. Nací yo. Y mi padre, para dejarse también. Y el hermano que no me acuerdo cómo se llama, de Lincoln Wright, también Sí, nació. porque es el día de la liberación, ¿no? De la independencia. De la independencia, exactamente. Bueno, ¿qué pasa con este hombre? Cuando lo escribieron como blanco. ¿A ti cómo te escribieron? Cuando nació, lo escribieron como blanco. Ah, sí. Tendría que pero ir yo a te los tienen- Pero te archivos tienen que de- escribir como blanco, como negro. Sí, él En nació esa en los época, 50 y tanto, lo supongo. escribieron como blanco porque hay una cosa, en aquella época, ahora pues creo que es semejante, hay algo que es peor que ese negro, es que era indio. Ah. Vamos, no, hasta que murió, era indio hasta que murió. No, a Tina Turner. Tina Turner era negra e india. Esa ya la hostia, hay O sea, mujer. ya hay mujer, fíjate. Ah, Así que de, vamos. va provocando. Ah. Fantástica. Bueno, pues este era un indio, hombre, ¿qué vamos a hacerle? Es que un indio Shawnee, que parece una marca de electrodoméstico o algo de eso. El móvil, ¿no? El móvil, chao. ¿No? Shawnee, pues, existe. Y fíjate tú que es una cosa que también muy graciosa, ya murió el hombre. Ajá. La tribu Shawnee ausente. Ajá. Es que hay 3 tribus Shawnee, te lo digo porque tú no tienes idea de eso, ¿verdad? No, tampoco. Menos mal, pues yo no estaría hablando ahora. No, Mira, vamos, pues es que está- ya hasta el idioma de Chauní no lo entiendo. Ya Pues, los indios no. habrá 4 indios que lo sepan. ¿Sabes? Yo, Están los Shawnee ausentes, los Shawnee oriental y la tribu también Shawnee Loya. Que también Con enlaza premio. con Blow Yo. Uy, Ah, vale. Es que lo tengo todo Todo mezclado. mezclado aquí. Bueno, es que la ha hilvanado de lujo. El que nació el 4 de julio se llama Dao. Ah, down. Dao. Bueno, es que nos tenemos que ir. Bueno, pues está fantástico, ¿eh? La clase. Ya otro día veremos, hablo a ver, de arte. Clase de me trae inglés. una cerveza y a ver, sí, ya sí. me comenta. Ya te Hay que acabo. tener cuidado a la hora de pedir una cerveza porque te puedes confundir y pedirle un oso al camarero. Y si le pides un oso al camarero en un bar de ambiente, la espalda te la dejan sollada. Por eso te digo, porque viendo el Renacido, qué escalofrío me está dando, ¿eh? Qué frío he tenido. El oso. Es un Bueno, blandengue. que nos vamos. Adiós. Adiós. Hasta la semana que viene, adiós.